Nora Whitaker nunca había pensado que su matrimonio era una mentira oculta durante demasiado tiempo. Una hermosa casa en Richmond, un esposo que siempre llegaba a tiempo, que siempre tenía una explicación razonable para cada viaje. Una vida tan ordenada que nadie pensaría que algo estaba fuera de lugar. Pero entonces, en solo unos minutos, cuando una carpeta de archivos cayó accidentalmente al suelo, Nora vio la verdad que no se le había permitido conocer durante más de una década. No lloró, no le hizo preguntas, no armó una escena. Firmó los papeles del divorcio en silencio, lo dejó todo atrás y condujo durante horas hasta el único lugar que todavía le pertenecía, la antigua casa familiar en el condado de Highland, Virginia. Nora pensó que solo regresaba para empezar de nuevo. Pero en el momento en que abrió la puerta de la cocina, que había estado cerrada durante muchos años, descubrió que el marido que acababa de dejar no solo la había traicionado, sino que también guardaba un secreto que valía más que cualquier cosa que hubiera imaginado. Nunca adivinarás lo que Nora encontró detrás de un ladrillo suelto en la pared de la cocina. Si crees que la verdad, incluso cuando llega tarde, siempre tiene su valor, por favor suscríbete y quédate con nosotros. Cada semana contamos historias sobre mujeres que no empiezan de nuevo desde la nada, sino que empiezan de nuevo desde la misma verdad que acaban de recuperar. El estudio de la casa en Richmond casi siempre había sido el cuarto de Thomas. Era un acuerdo que nunca se había dicho en voz alta, como muchos otros acuerdos en el matrimonio de Nora Whitaker. La casa les pertenecía a ambos. La cocina donde había preparado decenas de miles de comidas. La sala de estar donde Emily había crecido, hecho sus deberes, recibido a sus amigos y luego se había marchado para construir su propia vida. El dormitorio donde Nora había dormido junto a su marido durante 43 años. Pero el estudio era de Thomas. Ella todavía llamaba a la puerta antes de entrar. No porque él lo hubiera prohibido alguna vez, nunca. Era simplemente que, a lo largo de demasiados años, Nora había aprendido a tratar esa habitación como si tuviera sus propias reglas. No abría los cajones del escritorio, no reorganizaba los archivos, no tocaba el archivador metálico que estaba contra la pared. Había obedecido esos límites durante tanto tiempo que se habían convertido en una parte natural e invisible de la casa, como la corriente de aire frío que se colaba por debajo de la puerta en invierno. Ese martes por la mañana, entró en la habitación porque algo en la casa olía a quemado. Nora caminó por la cocina, el comedor, el lavadero y luego el pasillo. El olor a quemado no era fuerte, solo lo suficiente como para hacer que una persona se detuviera en medio de una tarea ordinaria y revisara cada enchufe. Al final, descubrió que la tostadora había quemado una rebanada de pan hasta el punto de que era casi carbón. La desenchufó, abrió la puerta trasera para que el aire se despejara y luego regresó al pasillo. Al pasar por el estudio, echó un vistazo más, solo para asegurarse de que no hubiera ningún cable eléctrico sobrecalentándose en un rincón oculto. Fue en ese momento que la manga de su suéter rozó una carpeta de archivos colocada cerca del borde del escritorio. Cayó más rápido de lo que pudo atraparla. El borde de la carpeta raspó contra la pata del escritorio, se abrió de golpe y los papeles se deslizaron por la alfombra oscura, esparciéndose por todas partes. Nora se quedó quieta. Se agachó con la intención de recogerlos, con el reflejo educado de alguien que acaba de perturbar accidentalmente las cosas de otra persona. Y entonces vio las filas de números, extractos bancarios. Reconoció el formato de inmediato. Durante más de 40 años, Nora había sido la que pagaba las facturas de los servicios, llevaba la cuenta de la hipoteca, recordaba cuándo vencía el seguro del coche y sabía en qué mes se pagaban los impuestos sobre la propiedad. Sabía cómo era un extracto bancario, pero esta no era ninguna cuenta que hubiera visto antes. Un número de cuenta desconocido, el nombre de un banco en una sucursal, un saldo elevado. Recogió la primera hoja, luego la segunda. Pagos de alquiler en Durham, Carolina del Norte. Matrícula mensual de una escuela privada de la que nunca había oído hablar. Una clínica pediátrica, una tienda de ropa para niños, un supermercado, una farmacia, una gasolinera,
una cadena de gastos regulares con su propio ritmo que se extendía a lo largo de muchos meses consecutivos. Pasó a otro montón de papeles. El mismo patrón, un año diferente, luego otro año diferente. Nora no necesitó mucho tiempo para entender. Thomas estaba manteniendo a otra familia. No un error pasajero, no unas cuantas cenas, unos cuantos regalos, un periodo vago sobre el que uno podría mentirse a sí mismo con palabras más suaves. Esto era alquiler, matrícula, medicinas, comida, la vida diaria de personas que vivían de una fuente de dinero constante. Comprobó las fechas de nuevo. 15 años. Luego una hoja más antigua. 16. 16 años. Dejó la pila de papeles sobre sus rodillas. La habitación estaba muy silenciosa. Fuera de la ventana, los arces detrás de la casa estaban casi completamente quietos. Se sentó con la espalda recta, leyó todo una vez más para asegurarse de que no se le había pasado nada que pudiera cambiar la naturaleza de lo que era esto. Nada cambió. Cuando hubo visto lo suficiente, Nora empezó a ponerlos de nuevo en orden. Una hoja a la vez, exactamente en el orden en que habían caído, o lo más parecido que pudo lograr. Alisó los bordes del papel, los volvió a meter en la carpeta, levantó la carpeta sobre el escritorio y ajustó su ángulo para que coincidiera con cómo recordaba que estaba antes de caer. Luego retrocedió 2 pasos, miró la habitación en su conjunto una última vez y se dio la vuelta para irse. Volvió a la cocina, sacó la rebanada de pan quemada de la tostadora, la dejó caer en el fregadero y abrió el grifo. El agua corrió sobre el pan oscuro y ennegrecido, desprendiendo un olor a quemado más débil. Nora se quedó junto al fregadero, con ambas manos apoyadas en la encimera, mirando por la ventana al patio trasero donde los arbustos de lavanda que había plantado 5 años antes estaban en su última floración de la temporada. Sus manos no temblaban. Lo notó con una curiosidad casi ajena a sí misma. Había pensado que temblaría, o que al menos tendría que apoyarse en el fregadero para mantener el equilibrio. Pero no. Su cuerpo simplemente se había vuelto más tranquilo de lo normal, como si algo acabara de cruzar un umbral muy grande, y todo dentro de ella hubiera pasado a otro estado. Pensó en 16 años. 16 años antes, Emily acababa de empezar su primer año de universidad. Thomas había empezado a viajar con más frecuencia por esa época. Había habido viajes que duraban 3 días, 4 días, a veces durante el fin de semana. Nora nunca había sospechado nada. Él seguía llamando por las noches, seguía recordando el cumpleaños de su suegra, seguía trayendo pequeños regalos de los aeropuertos, el tipo de gestos lo suficientemente simples como para que la gente no pensara mucho en ellos. Se quedó quieta un rato más, y de repente se acordó de su padre. Samuel Reed nunca había dicho nada específico sobre Thomas. No era el tipo de hombre que hacía comentarios sobre los matrimonios de otras personas, incluido el de su hija. Pero 6 meses antes de su muerte, había modificado silenciosamente su testamento. Nora recordaba claramente el día en que recibió la copia. La había abierto, la había leído, la había guardado en un archivo y luego había seguido viviendo como si todo estuviera bien. La granja en el condado de Highland, la antigua casa de la familia Reed, no había sido legada al marido y la mujer como se pretendía originalmente. Había sido legada solo a Nora. En ese momento, había pensado que era simplemente la decisión de un anciano que quería poner todo en orden. Ahora ese pensamiento ya no se sostenía. Nora cerró el grifo, se secó las manos y subió al dormitorio. Su escritorio era mucho más pequeño que el de Thomas, colocado junto a la ventana que daba al este. En el cajón inferior había una carpeta de archivos azul oscuro donde guardaba documentos personales importantes. La sacó, tomó la copia del testamento de su padre y la abrió en la página marcada. Su nombre destacaba claramente entre las líneas legales. Eleanor Reed Whittaker, única heredera. Leyó cada línea lentamente, una vez y luego otra vez. Después de eso dobló el documento, lo volvió a poner en su lugar y cerró el cajón. Sobre el escritorio había una vieja libreta de direcciones cubierta de cuero marrón. Nora la abrió por la letra M, encontró el nombre de Judith Mercer
y cogió el teléfono. «Soy Nora Whitaker», dijo después del pitido del buzón de voz. «Necesito verla lo antes posible. Cuanto antes, mejor». Dejó el teléfono y miró el reloj. Eran poco más de las 11 de la mañana. Todo el día aún estaba por delante. Claro, intacto. Y nadie más que ella sabía todavía que había cambiado por completo. Judith devolvió la llamada a la mañana siguiente, su voz breve y alerta, de la manera en que suelen hablar las personas acostumbradas a tratar asuntos serios. A las 10 de la mañana del jueves. ¿Puedes venir? Puedo. Nora escribió la dirección en un pequeño trozo de papel, aunque ya sabía dónde estaba la oficina de Judith. Luego dobló el papel, lo colocó debajo del pisapapeles de latón en la mesa de la cocina y continuó el resto de la mañana a su ritmo habitual. Cambió las sábanas de la cama, dobló toallas, llamó a la tienda de reparación de electrodomésticos para preguntar el precio de una tostadora nueva. Incluso preparó la cena temprano, algo que solía hacer los días en que Thomas llegaba a casa a tiempo. No había nada en la casa que mostrara que por dentro todo estaba cambiando silenciosamente. En los 2 días previos a la cita, Nora hizo lo que siempre había hecho cuando tenía que enfrentarse a algo difícil. Recopiló información. Sabía que Thomas salía de casa a las 8:10 de la mañana, excepto los miércoles, que era a las 7:40 por una reunión interna. Sabía que normalmente no regresaba antes de las 6:20. Sabía que el archivador metálico del estudio estaba cerrado con llave y que la llave de repuesto no estaba en el cajón superior, como la mayoría de los hombres creen que es un lugar discreto, sino escondida en una vieja caja de bolígrafos en la estantería inferior, detrás de 2 anuarios financieros de hacía 10 años. Lo sabía porque una vez había visto a Thomas poner la llave allí hacía mucho tiempo, y luego se había olvidado. Ahora lo recordaba. El miércoles por la mañana, después de oír su coche salir del camino de entrada, Nora esperó exactamente 10 minutos más. No se apresuró. Llevó su teléfono consigo, entró en el estudio, cerró la puerta detrás de ella, pero no del todo. La luz en la habitación era limpia y caía de manera uniforme sobre el oscuro escritorio de madera, donde la carpeta del día anterior seguía intacta en su sitio. Fotografió todos los extractos, cada página, cada número de cuenta, cada dirección de facturación en Durham, matrículas, alquiler, gastos de manutención, la clínica, una zapatería infantil, una escuela de música. Había pagos recurrentes el mismo día de cada mes, regulares como un reloj. Nora se dirigió al archivador. La llave seguía exactamente donde recordaba. La cerradura se abrió con un suave clic. Dentro había carpetas colgantes etiquetadas como seguros, impuestos, inversiones, vehículos, registros antiguos. Sus ojos se movieron rápidamente sobre ellas y luego se detuvieron en una carpeta gris sin etiqueta, metida en el fondo del cajón inferior. Dentro había papeles relacionados con el condado de Highland. No muchos, pero suficientes para aclarar todo. Una copia del mapa de las tierras de la familia Reed, cartas de una empresa de estudios geológicos de Roanoke, 2 juegos de documentos precontractuales con su línea de firma ya rellenada. Uno de ellos llevaba la firma Eleanor Whitaker, garabateada de forma rígida y sin ritmo en los trazos ascendentes y descendentes, que Nora reconoció al instante como falsa. Alguien había intentado imitar su letra, pero después de mirarla durante 3 segundos, supo que no era su mano. Dejó el papel, tomó una foto de cada página, anverso, reverso, nombre de la empresa, fechas. Una carta enganchada al final de la carpeta la hizo detenerse más tiempo. La carta estaba dirigida a Thomas Whitaker, agradeciéndole su interés en el potencial mineral de las tierras pertenecientes a la familia de su esposa en el condado de Highland, y haciendo referencia a un informe preliminar. La redacción era educada, lo suficientemente vaga como para no ser directa, pero el significado no lo era. Thomas había investigado las tierras de su padre. No recientemente. La fecha de la carta era de 15 años antes. Nora tomó otra foto para asegurarse de que la imagen no estuviera borrosa. Volvió a colocar todo exactamente como estaba, haciendo coincidir la forma
en que se habían doblado los papeles, el borde exacto donde se había doblado la carpeta, el orden de los clips. El archivador se cerró de nuevo con llave. La llave se volvió a poner en la caja de bolígrafos. Su teléfono fue al bolsillo de su suéter. Cuando salió de la habitación, no había nada que indicara que alguien la había tocado. Esa noche, Thomas llegó a casa a las 6:27. Dijo que el tráfico había sido más denso de lo habitual. Nora colocó el pollo asado en la mesa, sirvió judías verdes en los platos de porcelana blanca y se sentó frente a su marido. Él contó una historia sobre una persona nueva en la empresa que había enviado accidentalmente un correo electrónico a todo el departamento. Ella escuchó, asintió en los momentos adecuados, hizo una pregunta sobre el nombre del hombre. Thomas se rió. Ella también se rió. Por primera vez en muchos años, Nora entendió claramente lo que significaba mirar a una persona sin mirar a través de la capa de la costumbre. El jueves por la mañana, llegó a la oficina de Judith Mercer 15 minutos antes. La oficina estaba en un edificio de ladrillo rojo de 3 pisos cerca del centro. No nuevo, pero bien cuidado. Judith abrió la puerta de la pequeña sala de reuniones con una pila de papeles blancos y una pluma estilográfica en la mano. Tenía 60 y tantos años, el pelo bien cortado, ojos brillantes y un comportamiento tranquilo. «Cuéntamelo desde el principio», dijo Judith. Nora se lo contó. Habló con claridad, sin adornos, casi en orden cronológico, sobre los extractos que cayeron a la alfombra, sobre Durham, sobre los 16 años, sobre el testamento de su padre, sobre el archivador, sobre la firma falsificada, sobre la carta de la empresa de estudios. Judith no interrumpió, solo escribía ocasionalmente unas pocas líneas cortas. Cuando Nora le entregó el teléfono, miró todas las fotos, hizo zoom en cada línea de firma y se detuvo en la carta dirigida a Thomas. Finalmente Judith dejó el teléfono sobre la mesa. «De acuerdo», dijo. «Tenemos 2 asuntos diferentes que están estrechamente conectados. Uno es el divorcio. El otro es el fraude documental y la posibilidad de interferencia ilegal con una propiedad heredada que está únicamente a tu nombre». Nora se quedó quieta. Judith continuó, con la voz todavía serena. «Necesito que entiendas la escala de esto correctamente. Esto ya no es un matrimonio que se desmorona en el sentido ordinario. Si la firma está falsificada, eso es un acto grave. Si ha ocultado cuentas separadas para mantener otro hogar durante más de 15 años, la parte financiera también será muy complicada. ¿Cuánto tiempo llevará? No será rápido, pero que sea rápido o lento importa menos que hacerlo en el orden correcto». Nora asintió. «No necesito que sea rápido». Judith cerró su cuaderno. «Bien, entonces lo primero es que no le digas nada en absoluto. Lo segundo es que yo prepararé la documentación. Lo tercero es que, a partir de hoy, guardes todos tus documentos personales en un lugar donde él no pueda tocarlos». «Entiendo». «Una cosa más», dijo Judith. «Si decides presentar la demanda, debes estar lista para marcharte antes de que él tenga la oportunidad de reorganizar el tablero». Nora la miró directamente. «Estoy lista». Judith trabajó muy rápido. El lunes por la mañana, Nora recibió la llamada diciéndole que la documentación estaba lista para ser firmada. Condujo hasta la oficina en una mañana muy soleada, firmó cada página según las instrucciones, pasó cada hoja con las manos firmes que una vez había usado para firmar los papeles del préstamo de su primera casa, los formularios de inscripción escolar de Emily, los seguros, los documentos, las cosas que pertenecían a una vida ordenada. La única diferencia era que esta vez ese orden se estaba desmantelando a través del procedimiento adecuado. «Los papeles se entregarán el miércoles por la mañana», dijo Judith, «en su lugar de trabajo». «Eso está bien. No necesitas estar presente». No pensaba estarlo. Judith le deslizó una breve lista. Cosas que debía llevarse de inmediato. Pasaporte, certificado de nacimiento, registros bancarios personales, el testamento de su padre, copias de las pruebas, joyas familiares, si las había, fotografías antiguas, si eran cosas que quería conservar. Nora dobló la lista, la guardó en su bolso
Se levantó y le estrechó la mano. ¿Ya tienes un lugar a donde ir? Sí. Esta vez no tuvo que pensar antes de responder. Esa tarde, Nora llegó a casa casi una hora antes que Thomas. Pasó por la sala de estar y miró el sillón azul que habían elegido juntos durante una venta de otoño 14 años antes. Pasó por el comedor donde su vajilla de bodas todavía estaba en la vitrina, faltando solo 2 platos que se habían roto hacía mucho tiempo. Subió las escaleras, abrió el armario del dormitorio y bajó una maleta de tamaño mediano del estante superior. No se llevó mucho. 2 conjuntos de punto grueso, 3 camisas, un impermeable, artículos personales suficientes para 10 días, posiblemente más, un par de zapatos resistentes para caminar. La pequeña caja de madera que contenía su certificado de nacimiento, su tarjeta de seguridad social y su libreta de ahorros a su propio nombre. 2 álbumes de fotos delgados, uno con Emily de niña, el otro con fotografías de sus padres y la casa en el condado de Highland en diferentes estaciones. El reloj de pulsera de Samuel Reed que había guardado en el cajón de su escritorio. El peine de plata de su madre. Todo lo demás quedó en su sitio. No tocó el juego de sofás, la lámpara de pie en la esquina de la sala de estar, la ropa de cama de color crema, las fotografías de boda enmarcadas que colgaban en el pasillo, las ollas de cobre en la cocina o la pila de libros de cocina con sus lomos gastados. Caminó por el jardín trasero una vez más, cerró el grifo del agua, recogió las tijeras de podar que aún estaban en la pequeña mesa de madera junto al porche y las colgó de nuevo en el gancho. Por la noche, Thomas llegó a casa a tiempo. Entró en la casa con el predecible cansancio de un hombre que pensaba que mañana sería igual que hoy. Nora sirvió la cena. Él comió con buen apetito. Hablaron sobre el pronóstico del tiempo para el fin de semana, sobre que Emily había enviado un mensaje para saber cómo estaban, sobre el tramo de autopista cerca del aeropuerto que estaba en reparación. Después de la cena, Thomas vio las noticias en la sala de estar. Nora tejió media fila, luego guardó su tejido y dijo que se iba a la cama temprano. El miércoles por la mañana se levantó a las 5:45. Hizo café, como de costumbre. Frió huevos, tostó 2 rebanadas de pan en la máquina nueva. Puso la taza de Thomas en el lado derecho, exactamente donde él estaba acostumbrado a sentarse. Él bajó a las 6:30, se ajustó el puño de la camisa, cogió su teléfono, echó un vistazo a su horario de trabajo mientras desayunaba. Dijo que podría llegar a casa más tarde porque la reunión con el departamento legal se estaba alargando. Nora dijo que lo entendía. Cuando él se fue, ella se quedó en la cocina hasta que el sonido del motor del coche desapareció por completo al final de la calle antes de empezar a moverse. La maleta ya estaba junto a la puerta. La bolsa de documentos había sido colocada en el coche la noche anterior. Hizo una última ronda por las habitaciones, comprobó las ventanas, apagó las luces, desenchufó algunos electrodomésticos innecesarios. En la sala de estar, se detuvo frente a la estantería y tomó una novela antigua más que una vez había tenido la intención de releer, pero para la que nunca había tenido tiempo. En la cocina, dejó la llave de repuesto de la casa en la encimera, justo al lado del cuenco para el correo. No dejó una nota escrita a mano. No dejó una explicación. Esas cosas ahora pertenecían a los abogados. Cuando bajó la maleta por los 3 escalones de la entrada, el sol apenas comenzaba a salir entre la fila de arces al otro lado de la calle. Nadie la vio. O si lo hicieron, solo vieron a una mujer mayor preparándose para ir a algún lugar por unos días. Nora salió de Richmond en dirección noroeste. La autopista se ensanchó, luego el tráfico disminuyó. La ciudad quedó atrás en filas de gasolineras, vallas publicitarias, tiendas de muebles, y luego tramos de carretera que se abrían a pastos, establos de caballos y vallas de madera desgastadas. Cuanto más avanzaba, más familiar se volvía el paisaje de una manera que no reconoció al principio. Fue solo cuando se desvió de la autopista principal hacia una carretera más estrecha de 2 carriles que Nora comprendió que la sensación era la memoria regresando en la forma concreta de las curvas de la carretera. Se detuvo a echar gasolina una vez, cerca de Staunton, bebió café de un vaso de papel en el coche
y luego continuó hacia el condado de Highland. Las montañas aparecieron a través del parabrisas en capas de color gris azulado. Los árboles comenzaban a cambiar de color. El aire que entraba por la rendija de la ventana era completamente diferente al de Richmond, más fino, más fresco, con olor a tierra seca y a las primeras hojas de otoño. A última hora de la tarde, Nora giró por el camino de grava que conducía a la granja de los Reed. Detuvo el coche bajo el gran roble junto a la sección de la valla rota. La casa se alzaba delante, silenciosa y baja, con un tejado gris envejecido por el tiempo. El porche de la izquierda se hundía ligeramente. Dos ventanas de la planta baja estaban empañadas de polvo. El jardín delantero casi había desaparecido bajo las malas hierbas y los arbustos de frambuesa que se extendían salvajemente, pero las paredes seguían rectas. La chimenea estaba intacta. Los cimientos no se habían hundido. Nora sacó la llave de su bolso. La cerradura de la puerta principal estaba más dura de lo que recordaba. Intentó girarla una vez, se detuvo, cambió el ángulo de su muñeca y luego giró más lentamente. El mecanismo interior se movió poco a poco y finalmente se soltó con un pequeño clic seco. La puerta se abrió hacia adentro, trayendo consigo el olor a madera vieja, polvo seco, tapicería guardada durante mucho tiempo y algo muy familiar que una vez había sido el olor de las mañanas de invierno de su infancia. Llevó la maleta a través del umbral, la dejó en el suelo de madera del pasillo y luego cerró la puerta detrás de ella. La casa era más pequeña en la memoria de Nora, pero más robusta de lo que había imaginado durante todo el viaje hasta aquí. Se quedó en el pasillo unos segundos para que sus ojos se acostumbraran a la tenue luz filtrada a través de las capas de polvo en el cristal de la ventana. La mesa redonda de la sala delantera seguía en el mismo lugar. El sillón de su padre estaba cerca de la ventana este, cubierto por una fina capa de polvo gris pálido. En la pared estaba el reloj de péndulo que se había detenido hacía mucho tiempo, su manecilla de las horas descansando entre dos marcas, como si la casa hubiera guardado un tramo de tiempo para sí misma y no se molestara en explicárselo a nadie. Nora fue de habitación en habitación abriendo puertas, mirando en cada rincón, cada marco de ventana, cada pequeña grieta a lo largo de los zócalos. Todo necesitaba limpieza. Algunas cosas necesitaban reparación, pero nada sugería que este lugar se hubiera podrido por dentro. Eso fue lo que la tranquilizó de inmediato. La cocina, al fondo, seguía siendo la habitación que más le gustaba. El fregadero de esmalte blanco estaba intacto. La mesa de madera bajo la ventana que daba al campo bajo detrás de la casa seguía exactamente donde siempre había estado. El tablero de la mesa tenía algunos arañazos más, pero nada grave. Probó el grifo. Las tuberías emitieron una tos áspera, luego el agua salió en un chorro fino, turbio durante los primeros segundos antes de aclararse gradualmente. Nora la dejó correr un poco más y luego la cerró. Puso ambas manos en el alféizar de la ventana y miró la hierba alta, el bajo muro de piedra y la línea de árboles que bordeaba el terreno. La cama de su antigua habitación de arriba todavía tenía su estructura de latón. Nora subió sábanas nuevas, cambió rápidamente la ropa de cama, abrió un poco la ventana para que entrara aire y luego bajó de nuevo a la cocina. Su primera cena en la casa de los Reed fue solo galletas saladas, un trozo de queso, manzanas en rodajas y café recalentado del termo que había traído consigo. Comió en la mesa bajo la ventana. Cuando oscureció por completo, cerró con llave la puerta principal y la trasera, comprobó los cerrojos una vez más y luego subió a dormir. Las noches en las montañas eran mucho más silenciosas que en Richmond. Ya no se oía el ruido del tráfico de la autopista, ni el sonido del aire acondicionado del vecino encendiéndose y apagándose a medianoche. A la mañana siguiente, se despertó antes de las 7. Lo primero que hizo Nora fue abrir todas las ventanas de la planta baja. El aire frío se movió por las habitaciones, levantando el polvo de las superficies de madera de una manera mucho más suave que un paño. Encontró una escoba larga en el armario de almacenamiento, junto a la cocina, una fregona, un cubo de metal y varios trapos viejos apilados ordenadamente, como si su padre acabara de salir de la casa ayer.
A media mañana la sala delantera estaba lo suficientemente limpia como para que pudiera abrir las cortinas por completo. La luz que entraba mostraba que las tablas del suelo todavía estaban bien, solo necesitaban ser fregadas en algunos puntos. La cocina fue barrida y limpiada. Después de abrir los cajones, limpió cada tirador y lavó cada plato de porcelana que había quedado. Al mediodía condujo hasta el pequeño pueblo más cercano para comprar lo esencial. La ferretería local seguía en la misma esquina de siempre, solo que el letrero había sido cambiado por uno de un color más nuevo. El dueño era un hombre de unos 50 años llamado Carl, que llevaba gafas de leer bajas en la nariz y hablaba con la voz lenta de alguien de la zona. Cuando la oyó presentarse como la hija de Samuel Reed de la granja al sur del antiguo camino de piedra caliza, tardó unos segundos en conectar el nombre con la memoria. Luego asintió. Lo recuerdo, dijo Carl. Era un hombre de principios. Necesito que alguien eche un vistazo al tejado, al porche delantero y al sistema de calefacción antes de que el tiempo se ponga más frío. Carl le dio 2 nombres y rodeó un número de teléfono en el reverso del recibo de papel. Llama primero a Ben Harlan. Hace un trabajo sólido. Esa tarde, Nora llamó a Ben directamente desde el teléfono público junto a la caja, porque la señal del móvil era débil allí. Quedó en pasar a la mañana siguiente. También compró bombillas de repuesto, jabón, guantes de jardinería, una caja de clavos, 2 lonas y café molido. De vuelta, se detuvo junto al viejo buzón a la entrada del camino, lo enderezó un poco más, y solo entonces entró en el patio. Al tercer día, Emily llamó por sexta vez. Nora miró el nombre de su hija en la pantalla por un momento, y luego contestó. La voz de Emily salió rápida y más aguda de lo habitual. Mamá, ¿dónde estás? He estado llamando desde el lunes y no te he podido localizar. Condado de Highland. Hubo exactamente un segundo de silencio al otro lado. ¿Estás en casa del abuelo? Sí. ¿Estás bien? Sí. Nora sostuvo el teléfono con el hombro y continuó limpiando el interior de la puerta de un armario de la cocina. Necesitaba unos días de tranquilidad. Ahora puedo hablar. Le contó todo en orden claro. Las cuentas secretas, Durham, los papeles en el archivador, la firma falsificada, la abogada, la demanda de divorcio. Emily no interrumpió ni una vez hasta que Nora terminó. Voy a subir este fin de semana, dijo Emily. De acuerdo. Traigo a Daniel. De acuerdo. ¿Él sabe dónde estás? Todavía no. A la mañana siguiente, Ben Harlan llegó a las 8:15 en una vieja camioneta azul oscuro. Caminó alrededor de la casa con Nora tomando notas cortas en un cuaderno de bolsillo. El porche delantero necesitaba ser calzado y nivelado en el lado izquierdo. El tejado tenía 2 tiras de tejas que necesitaban ser reemplazadas antes del invierno. El canalón estaba completamente obstruido en la esquina trasera. La estufa de calefacción necesitaba ser revisada por otra persona porque ese no era su tipo de trabajo. Nora anotó cada punto, preguntó sobre el tiempo y el coste, e inmediatamente aprobó los trabajos que debían hacerse primero. Después de que Ben se fuera, volvió a la cocina con la intención de volver a poner unas tazas en el estante superior. La puerta del armario a la derecha del fregadero quedaba ligeramente torcida cuando estaba completamente abierta. Nora se arrodilló para mirar la bisagra, limpió la parte más interna del armario con un paño y notó que un azulejo en el revestimiento en la base de la chimenea era de un color muy ligeramente diferente al de los demás. No exactamente más nuevo, solo que la línea de mortero a su alrededor era más lisa y plana de una manera poco natural. Pasó la punta del dedo por el borde del azulejo. Se movió ligeramente. Nora se levantó, cogió la caja de herramientas del pequeño almacén junto a la puerta trasera y la llevó de vuelta a la cocina. El destornillador de cabeza plana estaba exactamente donde su padre solía guardarlo, junto al martillo de cabeza redonda y una bobina de alambre oxidado de color marrón oscuro. Colocó la punta del destornillador contra el borde inferior del azulejo, probando con una presión muy ligera al principio. El mortero a su alrededor se separó en una fina línea. Cambió el ángulo de su mano y volvió a hacer palanca. El azulejo se soltó, lentamente, más pesado de lo que esperaba, revelando un hueco oscuro detrás que se adentraba en la pared.
Dentro de esa cavidad había una pequeña caja de metal. Nora dejó el azulejo en el suelo y sacó la caja con ambas manos. Era una vieja caja de hojalata, rectangular con una tapa ajustada, su superficie opaca por los años, pero no deformada. La llevó a la mesa de la cocina, quitó el polvo de alrededor de la tapa y se sentó en la silla. Durante unos segundos, solo la miró. Luego la abrió. Dentro había 4 fajos de papeles atados con una cinta de tela. El fajo superior era un informe de estudio geológico impreso en papel grueso que se había amarilleado hasta volverse color crema. Nora desató la cinta, pasó la primera página y vio el nombre de una empresa que no conocía. El informe había sido preparado 18 años antes. El contenido estaba lleno de términos técnicos, pero no fue difícil entender la conclusión. Bajo el terreno bajo detrás de la granja de los Reed, había una reserva significativa de litio y minerales raros. Se necesitaba un sondeo más profundo para determinar la escala completa. El valor potencial de extracción superaba con creces el valor de las tierras de cultivo ordinarias de la región. Leyó toda la sección del resumen lentamente. Luego leyó el párrafo final de nuevo. El segundo fajo era una carta escrita a mano de Samuel Reed a su abogado, fechada 2 semanas después del estudio. La letra de su padre era exactamente como la recordaba, pulcra, ligeramente inclinada y sin trazos innecesarios. En la carta, decía que había recibido una llamada de alguien que quería comprar la tierra, un hombre que afirmaba representar a un grupo de inversión minera. Él se negó. También escribió que no creía que el acercamiento fuera casual. Alguien había estudiado la tierra de antemano, entendía claramente su valor y solo entonces buscó la manera de comprarla. Aún no tenía pruebas suficientes para nombrar a nadie, pero tenía sospechas. Por eso cambió su testamento, confirmó los derechos de herencia únicamente para Nora y guardó todos los papeles en un lugar seguro. Al final de la carta había una línea que hizo que Nora se detuviera más que las demás. No sé lo que pueda venir después, pero conozco a mi chica. Si algún día necesita estos papeles, sabrá qué hacer. Dobló la carta con mucho cuidado y la dejó a la derecha. El tercer fajo era el archivo de investigación del título de propiedad. No había deudas hipotecarias, ni disputas, ni cargas legales sobre él. La cadena de propiedad iba directamente de su abuelo a su padre y luego establecía a Eleanor Reed Whitaker como la única heredera. El último fajo era más delgado, solo unas pocas páginas, pero suficiente para encerrar cada sospecha en una forma clara. Era una copia de la correspondencia entre la empresa de estudios y una dirección en Richmond que confirmaba que otro informe separado sobre la misma tierra había sido solicitado por un particular en lugar de por la familia Reed. El nombre del destinatario estaba directamente debajo de la dirección: Thomas Whitaker. Nora colocó ambas manos planas sobre la mesa. El reloj de pared de la cocina se había detenido hacía muchos años, pero la casa todavía hacía los pequeños ruidos de la madera y las tuberías viejas trabajando con el clima. Juntó los 4 fajos de documentos de nuevo, los ató con la misma cinta de tela que antes, los metió en la caja de hojalata y cerró la tapa. 10 minutos después, ya estaba en el coche, con la caja en el asiento del pasajero, junto a la bolsa de documentos. Judith leyó todo esa misma tarde. La abogada abrió cada fajo uno por uno, tomando notas a lápiz en hojas de bloc legal amarillo, haciendo ocasionalmente una pregunta muy corta para confirmar una fecha. Cuando terminó de leer la carta dirigida a Thomas, Judith se reclinó en su silla, se quitó las gafas y las limpió con un pañuelo de papel. Él lo sabía desde hace mucho tiempo, dijo. Claramente. No solo lo sabía, sino que activamente hizo estudiar tu tierra sin decírtelo. Después de eso, intentó avanzar hacia los documentos de transferencia usando una firma falsificada. Sumado a las cuentas secretas y al otro hogar en Durham, esto es un patrón de conducta, no unas pocas decisiones separadas. Nora asintió. Quiero saber exactamente qué hay en esa tierra a través de mi propia gente. Ese es el paso correcto. Judith escribió unas líneas más. Después de eso puedes elegir venderla o conservarla. No voy a vender.
Judith levantó la vista. No la venderé, repitió Nora. Si hay una forma de desarrollarla mientras la tierra sigue siendo de mi familia, elijo esa forma. La hay. Un acuerdo de licencia, un contrato de extracción condicional, regalías. Todo será más complicado que una venta directa, pero es totalmente posible. Entonces procedamos en esa dirección. Los siguientes 6 meses pasaron más rápido de lo que Nora había imaginado. Se realizó un nuevo estudio a finales de otoño y se extendió hasta principios de invierno. El equipo de especialistas trajo maquinaria, perforó puntos de prueba en los lugares marcados y colocó estacas de medición en el terreno bajo detrás del muro de piedra. El informe final confirmó reservas aún mayores que las estimadas en el archivo antiguo. Judith le presentó a un especialista en negociación de contratos de recursos en Roanoke. 3 empresas presentaron propuestas. Nora rechazó la primera porque reclamaba demasiado control sobre el uso de la superficie. La segunda ofrecía más dinero, pero sus términos de manejo de aguas residuales eran demasiado laxos. Eligió la tercera empresa, más pequeña, más estricta, dispuesta a firmar un modelo multifase con límites muy claros. Mientras tanto, la casa también cambiaba semana a semana. Ben reparó la sección hundida del porche, reemplazó las tiras de tejado dañadas y limpió los canalones. Un técnico de calefacción vino a inspeccionar todo el sistema antes de que llegara el frío intenso. Se reemplazaron 2 ventanas con marcos podridos. Nora repintó la cocina, la sala delantera y el pasillo de arriba ella misma. Emily subía cada 2 fines de semana, trayendo a Daniel en los primeros viajes, y luego a veces venía sola. Los dos cortaron los arbustos de frambuesa, arrancaron las malas hierbas del viejo jardín y reconstruyeron la pequeña valla de la entrada principal. Para marzo, los primeros parterres de flores habían comenzado a mostrar sus bordes de nuevo. Las noticias sobre Thomas llegaban a través de Judith y algunos viejos conocidos en Richmond. El sistema financiero que había construido comenzó a colapsar. Salieron a la luz préstamos. Las cuentas fueron congeladas durante el proceso. La familia de Durham se mudó. Su abogado sugirió repetidamente negociar ciertos asuntos relacionados con la tierra, pero Judith solo respondió con presentaciones legales y fechas judiciales. A principios de abril, el primer pago del acuerdo de licencia fue transferido a la cuenta de Nora. Estaba sentada en la mesa de la cocina mirando el prado cuando sonó el teléfono. El nombre de Judith apareció en la pantalla. ¿Ya ha llegado el dinero?, preguntó la abogada. Nora abrió la aplicación bancaria, leyó el número en la pantalla y luego dejó el teléfono sobre la mesa. Ha llegado. 3 días después, Emily subió con Daniel para tener la primera cena en la cocina, recién pintada. La ventana trasera se dejó ligeramente abierta. El viento de principios de primavera entraba, trayendo el olor a tierra húmeda y hierba recién cortada. Nora asó pollo con limón y romero, hirvió patatas nuevas y sirvió ensalada en el cuenco de esmalte blanco que una vez perteneció a su madre. Daniel encendió un fuego en la sala delantera. Emily se quedó en la encimera de la cocina cortando pan y de vez en cuando miraba a su madre de una manera que era a la vez de observación y confirmación. Cuando puso los platos en la mesa, dijo, «Te ves tan diferente, mamá». Nora colocó la jarra de agua en el centro de la mesa. ¿Diferente cómo? ¿Más ligera? Emily pensó por un momento, luego cambió la palabra. Más clara. Daniel no interrumpió, solo retiró la silla de Emily, se sentó a su lado y cogió la botella de sidra de manzana. Afuera, en el patio, el parterre de flores cerca de la valla ya había revelado sus primeras filas de brotes verdes después de un largo invierno. Después de la cena, Daniel tomó un libro y se sentó en el sillón cerca de la ventana de la sala delantera. Emily se quedó en la mesa de la cocina con una taza de té caliente en la mano. Miró alrededor de la habitación por un rato, los armarios recién pintados, la pared limpia, las cortinas de color claro que Nora acababa de colgar la semana anterior. «Todavía no me acostumbro a lo que hizo papá», dijo. Nora dobló el paño de cocina y lo dejó junto al fregadero. «No tienes que acostumbrarte». Me escribió 2 veces. Lo supuse. No respondí. Nora asintió.
Esa es tu elección. Emily miró a su madre. ¿Estás enfadada? Sí. Nora sacó una silla y se sentó frente a su hija. Pero no de una manera que me mantenga quieta. Tengo más cosas que hacer que eso. A finales de octubre, apareció Thomas. Esa mañana era fría y clara. Nora estaba en el fregadero lavando un manojo de rábanos que acababa de arrancar del jardín cuando oyó un coche moverse lentamente por el camino de grava. Miró por la ventana y vio un sedán plateado alquilado por días detenerse bajo el roble junto a la puerta. Thomas salió, vestido con un abrigo oscuro, y se quedó junto al coche un momento, como si necesitara tiempo para asimilar lo que veía. Nunca había visto la casa en este estado. El porche delantero había sido nivelado de nuevo. Tejas nuevas habían reemplazado dos tiras en el lado sur del tejado. Las paredes estaban pintadas de un color crema pálido. El jardín delantero había sido despejado, bordeado de nuevo con piedra baja. Los arbustos de hortensias estaban secos y desnudos, esperando el próximo año. Las ventanas estaban más brillantes ahora, sin la vieja película opaca. Nora dejó el manojo de rábanos en la toalla, se secó las manos y fue a abrir la puerta principal antes de que él subiera todos los escalones. Thomas se detuvo debajo del último escalón. En solo unos pocos meses, parecía notablemente mayor. Su rostro se había ahuecado. La piel de su cuello colgaba más suelta. El aire de certeza que una vez había envuelto todos sus gestos casi había desaparecido. Nora. Thomas. Llamé varias veces. Lo sé. Miró por encima de su hombro hacia el interior de la casa y luego de nuevo a ella. No pretendo molestarte mucho tiempo. Entonces deberías decir lo que viniste a decir. Thomas exhaló y metió ambas manos en los bolsillos de su abrigo. Empezó con frases evasivas, la presión de sus abogados, lo complicado que se había vuelto el caso, cómo la prensa local había empezado a hacer preguntas, lo apretadas que estaban sus finanzas, cómo todo había ido mucho más lejos de lo que esperaba. Usó la palabra error muchas veces. Luego habló de Durham por primera vez, usando el nombre real de esa ciudad. Al final, llegó al meollo del asunto. Necesitaba dinero. No solo dinero, también quería que ella le pidiera a Judith que aliviara la presión sobre el expediente de fraude. Quería que el proceso se suavizara, que se reconsideraran algunos términos. Quería que ella hiciera lo que había hecho durante muchos años, interponerse entre él y las consecuencias, y cargar con parte de ellas por él. Nora escuchó todo. Cuando él se detuvo, ella se volvió hacia la casa, fue directamente a la pequeña mesa del pasillo y sacó una delgada carpeta que Judith había preparado de antemano a petición suya. Volvió al porche y se la entregó a Thomas. Este es un resumen de todo lo que ella dijo. Él la tomó y la abrió. La primera página era una breve lista. Cuentas secretas, gastos en Durham, firmas falsificadas en documentos relacionados con la tierra de los Reed, la carta del estudio geológico, los procedimientos legales actuales, los términos del acuerdo de licencia que se habían establecido independientemente de cualquier solicitud de su parte. Thomas leyó media página y luego se detuvo. Sé que hice cosas que no se pueden justificar, dijo más bajo que antes, pero esto no tiene por qué ser así. Sí tiene que ser así, lo interrumpió Nora, con una voz muy normal, porque esta es su verdadera forma. Él la miró. Durante años decidiste lo que yo debía saber y lo que no. Organizaste el dinero, el tiempo y la tierra de mi padre de la manera que te resultaba más conveniente. Nora extendió la mano. Ahora yo decido qué parte me pertenece. Thomas le devolvió la carpeta. ¿De verdad no puedes ayudar en nada? No, después de todos esos años. Precisamente por todos esos años. Se quedó quieto unos segundos más. El viento barrió el patio, haciendo que unas pocas hojas secas corretearan por el borde del porche. Finalmente, Thomas se dio la vuelta y caminó de regreso al coche de alquiler. Nora permaneció inmóvil en el escalón hasta que el coche retrocedió por el camino de grava, salió por la puerta y desapareció detrás de la línea de árboles. El invierno llegó después de eso, muy ordenadamente. El caso de fraude se cerró a finales de febrero,
con un fallo que Judith dijo que se correspondía con el expediente. A Thomas le quedaron sanciones financieras que se extendían por muchos años, junto con claras restricciones legales. Nora leyó el resumen, firmó los dos últimos documentos de acuse de recibo y luego los guardó en el cajón del armario de la cocina, no en su caja fuerte privada. Para abril, plantó más narcisos a lo largo del camino de entrada. Emily subió a ayudar un día de fin de semana. Daniel reconstruyó la sección de la valla junto a la puerta. Carl, de la ferretería, cumplió su promesa y le encontró un buen banco para el porche. Leía por las tardes, trabajaba en el jardín por las mañanas. El siguiente pago de regalías llegó puntualmente, apareciendo en su cuenta antes del almuerzo. Nora se sentó en la mesa bajo la ventana de la cocina, abrió un cuaderno nuevo, escribió una lista de plantas para comprar a principios de otoño y luego añadió una línea más al final de la página: reparar el buzón, colocar el banco del porche, llamar al albañil para volver a colocar el camino de piedra detrás de la casa y anotar una llamada a Judith para principios de la próxima semana. Si has llegado hasta aquí con Nora, gracias por quedarte el tiempo suficiente para ser testigo de cómo una vida se desarma y se reconstruye de una manera muy precisa. No a través de grandes momentos, sino a través de cada pequeña decisión, cada paso que no dio marcha atrás. Quizás tú también te has enfrentado alguna vez a una verdad que cambió todo lo que creías entender. Quizás todavía estás en la etapa de recopilar información, o ya has dado el paso de marcharte, o estás empezando a reconstruir un espacio que te pertenece solo a ti. Si esta historia te ha conmovido de alguna manera, por favor compártela con alguien que creas que también necesita escucharla. Y si quieres seguir viendo historias como esta, historias sobre la verdad, sobre la elección y sobre lo tarde que una persona puede empezar de nuevo, deja una señal para que sepamos que sigues ahí.